Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios el día de hoy sobre cálculo vectorial, cuyo subtema es diferencial total. El enunciado es el siguiente. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dan información sobre el índice de masa corporal, IMC, para brindar una asesoría más significativa del peso de una persona. El IMC está dado por esta fórmula: 10.000 veces la masa del individuo partido por el cuadrado de su altura. La masa se expresa en kilogramos y la altura en centímetros. Durante la observación del IMC en el crecimiento de un niño de 10 años, se estima que su estatura aumenta a razón de 0.6 centímetros por mes. Al mismo tiempo, su masa crece a una tasa de 0.4 kilogramos por mes. Suponer que en su 10º cumpleaños el niño medía 140 centímetros y tenía una masa de 33 kilogramos. Pregunta 1. ¿A qué velocidad cambia su IMC en esa edad? Pregunta 2. El IMC de un hombre normal de 10 años de edad aumenta a una tasa promedio de 0.041 kilogramos por centímetro cuadrado o cada mes. ¿Habría que preocuparse por el aumento del peso del niño? Bueno, en cálculo de varias variables reales, la diferencial total de una función, que también es real, corresponde a una combinación lineal de diferenciales cuyos coeficientes son las componentes del gradiente de la función. En el caso de una función de dos variables, la diferencial total tendrá dos términos. Si es una función de tres variables, la diferencial total tiene tres términos, y así sucesivamente. La aplicación de las diferenciales es amplia. Basta un cambio pequeño en una variable del sistema para aproximar cómo esto cambia la funcionalidad del mismo. En esta ocasión se aplicará a algo conocido por todos nosotros y que a muchos les preocupa, el llamado índice de masa corporal. La diferencial determina el cómo cambia esta cantidad conforme una persona se desarrolla en su crecimiento, conociendo la rapidez con la cual aumenta su masa y estatura. Vamos a ello. Aquí tengo la solución del ejercicio. Vamos a explicarla. La fórmula del coeficiente I, que es el IMC, depende de dos variables, la masa y la altura. Estas cantidades son independientes, ninguna de las dos está restringida por la otra. Entonces, como es una función de dos variables, el diferencial total sería de esta forma. Es una combinación de, en este caso, derivadas con respecto al tiempo de estas variables independientes. Esta fórmula se obtiene aplicando correctamente la regla de la cadena. Entonces, sería la razón de cambio del índice con respecto del tiempo es la razón de cambio del índice con respecto a la primera variable multiplicada por la razón de cambio de esta variable con respecto del tiempo. Este sería el primer término. Más parcial del índice con respecto a la altura multiplicada por la razón de cambio de la altura con respecto del tiempo, que sería este segundo. Estos dos factores derivadas con respecto del tiempo son datos del ejercicio. Son razones de cambio de cómo incrementa la masa y la altura del niño por cada mes. En el caso de la masa es de 0.4 kilogramos por mes y para la altura de 0.6 centímetros por mes. IM y H corresponden a derivadas parciales. Derivadas parciales ya que es una función de dos variables. IM se calcula como derivada con respecto a la masa del índice IMC. Para derivadas parciales se debe tomar como constante, entre comillas, constante, a las demás variables independientes y derivar simplemente, en este caso, la masa. Este 10.000 y el h cuadrado son independientes de la masa, sale como una constante multiplicativa y derivo la masa quedando 1.
por el factor que salió, resulta 10.000 sobre h cuadrada. En el caso de la derivada con respecto a la altura, aquí resalto en color la variable a derivar, este 10.000 m no depende de h, por lo tanto es expulsado como una constante que multiplica, y debo simplemente derivar h cuadrada, pero cuidado, aquí es un h cuadrada divisor. Por leyes de los exponentes lo subo al numerador, quedando con potencia negativa h a la menos 2. Y es más fácil derivar esto. Esta derivada es aplicar la regla de la potencia, baja el exponente, menos 2, h, le quito 1, quedaría menos 2, h a la menos 3. El menos 2 multiplica este 10.000 m, convirtiéndose en menos 20.000 m. Y el h a la menos 3 baja al denominador como h cúbica. Muy bien. Ahora se va a sustituir estas derivadas parciales en la razón de cambio, esta de aquí, en la derivada total. La derivada parcial IM es 10.000 sobre h cuadrado, multiplicada por esta razón de cambio, más la otra derivada parcial que es menos 20.000 m partido por h cúbica, multiplicada por la razón de cambio de la altura. Se puede demostrar que esta expresión se puede escribir de la siguiente forma. Vemos que este 10.000 entre h cuadrada se parece bastante a la fórmula del índice de masa corporal. El índice es 10.000 veces la masa partido por h cuadrada. Entonces vemos que simplemente le hace falta la masa. Lo que se hace aquí para transformarlo es multiplicar por un 1. Aquí no lo puse porque es muy evidente. Multiplico y divido por la masa. La masa que multiplica, junto con esto de aquí, se transforma en este índice de masa corporal. Y esta masa que me sobra es la que está aquí dividiendo. ¿Bien? Así muy fácil se puede escribir esa diferencial en términos del índice de masa corporal. Similarmente aquí. Aquí sabemos que el índice de masa corporal es 10.000 veces la masa entre h cuadrada. Pero aquí yo tengo 20.000 m entre h cúbica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Extraer el 10.000 m partido por h cuadrada y eso sería I. ¿Qué es lo que sobró? Sobró 2, un 2, porque es 20.000 es lo mismo que 2 por 10.000, en donde el 10.000 es absorbido por el factor I. Y también sobró un factor h divisor, que es este de aquí. Bien, el negativo es por leyes de los signos. Entonces así es más fácil. Ahora, para esta fórmula, que es más sencilla que esta de aquí arriba, se van a sustituir los siguientes valores. Para la masa de 33 kilogramos y una altura de 140 centímetros, el índice de masa corporal, sustituyendo esto en la fórmula del dicho índice, esta de aquí, 10.000 m entre h cuadrada, se obtiene un valor aproximado de 16.84 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor, este índice se tiene que sustituir, este de aquí, en la razón de cambio, ¿de acuerdo? También se deben sustituir, obviamente, las masas, donde aparezcan, la altura, donde corresponda, y las razones de cambio, que son estas de aquí, son los datos del ejercicio. Esas razones de cambio corresponden a estos valores. Se hace toda esa sustitución y se hacen las cuentitas, resultando esto de aquí. 0.060 kilogramos sobre centímetro cuadrado por cada mes que se va desarrollando este niño. ¿Qué podemos observar de esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, para empezar es positivo. Significa que el índice de masa corporal está incrementando conforme el tiempo. Pero, ¿esto será un crecimiento aceptable o no? Para eso se tiene el inciso B. Dado que la tasa promedio del IMC para un hombre de 10 años es de 0.041 kilogramos por centímetro cuadrado por cada mes, observemos que el valor que encontramos aquí excede por mucho al valor promedio. Entonces estamos en una situación preocupante, ya que
¿Cómo se compara punto 060 con punto 041? Pues resulta que punto 060 es 46% más grande que este valor. Entonces, es una situación de alerta. Bien, está aumentando a una velocidad 46% superior a la normal. Por lo tanto, seguramente va a tener un sobrepeso o bien obesidad de este niño. Aquí se tiene, estas gráficas corresponden a el comportamiento del índice de masa corporal. En esta primera se tiene el eje de la masa, el eje de la altura, y la altura de la caja corresponde al índice de masa corporal. Se comporta de esta manera, es una sábana simplemente. Aquí puede uno localizar las coordenadas de la masa del niño y su estatura de 1,40. La masa de 33 kilogramos es aproximadamente aquí y la estatura de 1,40 es aproximadamente aquí. Entonces simplemente hay que hacer proyecciones para localizar el punto. Estas son las coordenadas o las características del niño, que son 33 kilogramos, 140 centímetros. Esto se evalúa en la función, en la fórmula I, y vamos a obtener el punto sobre el cual se levanta en esa superficie. Estas gráficas de acá son la misma que aquí, pero en diferentes ángulos. Por ejemplo, aquí se está viendo desde arriba. Aquí vemos el índice, el eje vertical corresponde a la masa, el eje horizontal es la altura. Aquí posiblemente es más claro identificar las coordenadas. 1,40 es aproximadamente aquí, 33 kilogramos aproximadamente acá. Quedaría por aquí. Bien. Bueno, y estas últimas dos son diferentes ángulos. Aquí estamos viendo la superficie esta, pero a lo largo del eje de la masa. Y aquí lo estamos viendo desde atrás. Bien, entonces, así es como se comporta esto. No es un comportamiento extraño, es un comportamiento lineal. Y esta pestaña que se levanta se debe a que, dado que el índice es inversamente proporcional al cuadrado de la altura, conforme es más pequeño la persona, entonces el índice de masa corporal incrementa considerablemente. Pues bien, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.